Tenía las manos frías sobre el mapa húmedo cuando mis superiores exigieron otra patrulla en el mismo bosque. Apreté el lápiz, tracé una ruta nueva entre senderos borrosos y dejé que las órdenes pesaran más que mis dudas. Horas después, la radio trajo voces cortadas, números de bajas y coordenadas aproximadas, y yo solo pude corregir trazos sobre el papel. Al amanecer convertí barro, sangre y sombras sin rostro en 3 líneas de parte oficial, estampé mi firma en silencio y cerré la carpeta. En la noche del 28 de noviembre de 1944, en el borde occidental del bosque de Hurtgen, al sureste de Aachen, el frente parecía quieto en los mapas, pero seguía vivo en los árboles y en la niebla. La batalla llevaba semanas consumiendo unidades de ambos bandos en un espacio reducido, de colinas boscosas. Senderos embarriados y visibilidad mínima incluso de día. Para los mandos estadounidenses, aquella noche era una más dentro de una serie de jornadas sin avance claro, marcadas por patrullas, tanteos y fuego de artillería intermitente. En una casa de granja adaptada como puesto de mando de batallón, la luz procedía de una lámpara protegida con una manta y de un par de velas clavadas en casquillos vacíos de proyectil. Sobre una mesa reforzada con tablones se extendían mapas húmedos, cubiertos de anotaciones con lápiz azul y rojo, manchas de café y huellas de dedos embarrados. Un oficial de operaciones de unos 30 y tantos años repasaba el cuadro de patrullas para esa noche, con una carpeta de cartón apoyada sobre la rodilla. Llevaba horas sentado, ajustando horarios, revisando frecuencias de radio, anotando contraseñas diarias, corrigiendo a mano rutas que ya no coincidían con los caminos del bosque. La orden general para el sector era clara en el papel: mantener contacto con el enemigo, impedir infiltraciones y obtener prisioneros para identificación. En la práctica, eso se traducía en pequeños grupos de hombres avanzando de noche por terrenos que apenas conocían, con brújulas, mapas poco precisos y referencias como claro pequeño, arroyo poco profundo o restos de granero. El oficial marcó con un círculo uno de esos puntos en el mapa, un cruce de senderos forestales sin nombre, y escribió al lado con letra apretada: punto de enlace patrullas norte y sur, 1:32. En la pared, una pizarra mostraba el plan para las siguientes 6 horas. Había líneas de colores para artillería, señales de iluminación, horarios de cambio de contraseña y debajo, una lista tril de unidades adjuntas que complicaba cualquier coordinación. Entre ellas figuraba una sección de reconocimiento recién asignada al batallón, con operadores de radio y guías que no conocían todavía los hábitos de la unidad ni el terreno específico del bosque. Un suboficial de comunicaciones entró con un manojo de papeles protegidos en una carpeta de tela encerada. Dejó sobre la mesa una nueva versión de la contraseña y la palabra de respuesta para la noche, enviada desde el cuartel general de división unas horas antes. El cambio era rutinario, pero exigía que todas las patrullas recibieran y memorizasen las palabras antes de salir. El oficial de operaciones repasó el mensaje, tomó un lápiz y tachó las palabras utilizadas la noche anterior. La distribución de contraseñas seguía un procedimiento establecido. Un escribiente rellenaba pequeñas tiras de papel con la palabra del desafío y la respuesta, junto con la fecha y la hora a partir de la cual eran válidas. Cada jefe de compañía firmaba la recepción y a su vez entregaba copias a los jefes de sección y patrulla, con la obligación formal de destruirlas después de memorizarlas. En teoría, todos los hombres que saldrían al bosque debían estar al tanto del nuevo código antes de medianoche. Esa noche, la teoría se encontró con varias interrupciones. Un corte de las líneas telefónicas, provocado por un bombardeo previo, obligó a utilizar mensajeros para una de las compañías del flanco derecho. En otro sector, un camión con munición se atascó en el barro y bloqueó temporalmente el acceso al puesto de mando de una sección. Además, el equipo de cartografía del batallón había emitido días atrás copias de mapas con errores en la ubicación de ciertas sendas forestales. Y aunque se conocían el problema, todavía circulaban versiones antiguas entre algunas unidades. En la compañía situada en el centro del dispositivo, un operador de radio de 20 y pocos años repasaba con calma la lista de frecuencias y claves antes de entregarla a los jefes de patrulla. Tenía los dedos entumecidos por el frío y sujetaba el lápiz con fuerza para que no se le resbalara de la mano enguantada. Sobre la mesa,
Una taza de café casi frío se enfriaba por completo mientras él subrayaba horarios y anotaba al margen los nombres de los guías asignados. Su tarea era prosaica: asegurarse de que cada grupo sabía a qué hora debía emitir, en qué frecuencia y con qué breves frases preestablecidas. El primer problema surgió cuando se decidió enviar, a petición del regimiento, una patrulla adicional hacia el mismo sector donde ya se había establecido una misión de reconocimiento. La orden venía motivada por la necesidad de confirmar informes contradictorios sobre la presencia de posiciones alemanas más al este de lo previsto. El oficial de operaciones, presionado por la exigencia de obtener información positiva antes del amanecer, autorizó la salida de una segunda patrulla por el flanco norte con el objetivo de converger, en teoría, más al este que la primera. Para corregir la superposición sobre el mapa, trazó una nueva ruta en lápiz rojo, apoyándose en caminos forestales cuyo trazado real en el terreno no siempre coincidía con las líneas impresas. En ese mismo bosque, en el otro lado de la línea, un pequeño grupo de infantería alemana recibía órdenes similares. Su mando de compañía había insistido en obtener datos sobre la fuerza y la disposición de las tropas estadounidenses que avanzaban entre los árboles. La doctrina alemana de defensa en el bosque recomendaba patrullas agresivas, infiltraciones y ataques breves para desorganizar al adversario. Con recursos limitados, el responsable del sector decidió esa noche enviar una patrulla de reconocimiento con misión doble: vigilar los movimientos enemigos y comprobar el estado de una línea de minas y alambres en un claro próximo a la antigua frontera. Los soldados alemanes disponían de un conocimiento ligeramente mejor del terreno, pero sufrían también falta de personal, munición y medios de comunicación. La radio de campaña tenía un alcance limitado bajo la cubierta de los árboles, y por ello se confiaba todavía en mensajeros y en líneas telefónicas camufladas entre las raíces. El jefe de la pequeña patrulla revisó un mapa más escueto que el estadounidense, con menos detalles pero con anotaciones manuscritas sobre claros, viejas zanjas y emplazamientos de ametralladoras. Marcó en él un punto de reunión cerca de un cruce de senderos sin nombre, señalado solo con una X. En ambos lados, la noche cayó con una lluvia fina y un viento frío que movía las copas de los abetos. Los caminos se transformaron en barro espeso, pegajoso, que absorbía el ruido de las pisadas pero también dificultaba cada movimiento. En las posiciones estadounidenses, los soldados se ajustaban las capas y comprobaban sus botas, tratando de mantener los pies secos en lo posible para evitar el temido pie de trinchera. En las posiciones alemanas, los hombres se ataban las capuchas, recogían sus mantas y abandonaban fugazmente el calor relativo de los refugios para preparar el equipo que llevarían durante horas en la oscuridad. En la Compañía Norteamericana Central, la primera patrulla nocturna ya estaba designada. Su misión consistía en seguir un pequeño arroyo hacia el este, comprobar la existencia de posibles posiciones enemigas junto a un claro y, si era posible, capturar a un prisionero. El jefe de patrulla se presentó en la tienda improvisada donde el operador de radio le entregó una hoja con la contraseña de la noche y las claves horarias. El suboficial las leyó, las repitió en voz baja y guardó el papel en un bolsillo interior, con la intención de destruirlo más adelante. Un detalle administrativo alteró discretamente el plan. La sección de reconocimiento recientemente adjunta al batallón había recibido instrucciones de patrullar en coordinación con la compañía central, pero el mensaje escrito se transmitió con un retraso de casi una hora por culpa del corte telefónico. Cuando el mensajero llegó, el oficial de la compañía ya había organizado sus propios grupos y había establecido, sobre un mapa antiguo, un punto de reunión para las 2 de la mañana. El oficial de la sección adjunta, usando un mapa más reciente, marcó casi el mismo punto, pero ligeramente desplazado por la diferencia de escala. En el puesto de mando de batallón, esos matices no se apreciaban. El oficial de operaciones veía sobre la mesa 2 trazos distintos en direcciones similares, separados por lo que en el papel parecía suficiente distancia. Con el tiempo justo, decidió no reabrir el plan completo de patrullas. Anotó solo una breve corrección al margen, subrayada, acerca de la prioridad de mantener las transmisiones cortas y claras si alguna patrulla perdía orientación. En el lado alemán, el jefe de patrulla recibió también una actualización tardía. Un vecino de una aldea cercana había informado de ruidos de vehículos en una carretera secundaria al oeste, lo que sugería movimientos de reabastecimiento aliados.
Eso llevó al mando de compañía a ampliar el recorrido previsto de la patrulla, alargando su ruta hacia un cruce de caminos que, sobre el mapa, quedaba a salvo del contacto directo. El jefe de patrulla tomó nota, ajustó el horario mentalmente y comentó a sus hombres que quizá regresarían algo más tarde que lo habitual. Las rutinas antes de partir se repetían en pequeños gestos. Los estadounidenses revisaban correas y cierres metálicos para evitar ruidos, ajustaban las fundas de las bayonetas, comprobaban que las linternas de señalización tenían los filtros adecuados. El operador de radio guardó la antena telescópica bajo la capa, dejó la válvula en posición de reposo y anotó en una libreta los horarios en que debía transmitir mensajes de situación. En la patrulla alemana, los hombres se intercambiaban breves comentarios sobre la munición, repartían granadas de mano y revisaban las cintas de ametralladora con movimientos aprendidos por repetición. En ambos casos, la identificación propia se basaba esa noche en elementos sencillos. Los estadounidenses utilizaban bandas de tela blanca atadas discretamente al brazo o al casco para facilitar el reconocimiento a corta distancia. Los alemanes confiaban en la familiaridad con las voces de sus compañeros, las contraseñas y la disciplina de fuego, evitando disparar sin una orden clara. Ninguno disponía de dispositivos de visión nocturna ni de señales luminosas específicas para bosque, más allá de bengalas cuyo uso se reservaba para situaciones muy concretas. Hacia las 23:30, la primera patrulla estadounidense se internó en el bosque. Lo hizo por un sendero apenas visible, siguiendo un tronco caído señalado durante el día como referencia. El jefe marchaba delante con una brújula en la mano, comprobando de cuando en cuando el rumbo bajo la tela de su capa para impedir que la lluvia empañase la aguja. El operador de radio iba más atrás, atento a no enganchar la antena en las ramas y a mantener seca la pequeña batería de su equipo. La segunda patrulla, perteneciente a la sección de reconocimiento adjunta, tenía orden de iniciar su movimiento aproximadamente una hora después, por un camino algo más al norte. La idea era que ambas coincidieran, si todo salía según lo previsto, en un punto más al este, cerca de un claro utilizado días antes para evacuar heridos. El problema era que la referencia, anotada con prisas, se basaba en la descripción verbal de un guía que ya no se encontraba con la unidad. El mapa reflejaba un claro, pero la realidad del bosque, con nuevos cráteres y árboles derribados por la artillería, había transformado el terreno. En el lado alemán, la patrulla partió algo más tarde de lo previsto. Un retraso en la recepción de la orden escrita y la necesidad de esperar a que se completara un registro de munición demoraron la salida casi 40 minutos. Cuando el grupo finalmente se internó entre los árboles, la sincronización teórica con otros elementos del dispositivo defensivo ya había cambiado. El jefe de patrulla tomó nota mental de la hora, pero decidió no modificar la ruta, confiando en su experiencia anterior en aquel sector del bosque. Las condiciones físicas influyeron tanto como las decisiones de mando. La niebla baja comenzaba a formarse entre los troncos, atrapando el humo de los disparos de artillería de horas anteriores. Los sonidos se deformaban, viajando de forma irregular, de modo que el crujido de una rama podía sonar más cercano o más lejano de lo que era. En ese entorno, la diferencia entre un sendero principal y una trocha secundaria podía perderse en cuestión de metros, sobre todo cuando la única luz provenía del cielo nublado. La primera patrulla estadounidense avanzó sin contacto durante más de una hora. El jefe anotaba mentalmente tiempos y distancias, calculando cada tramo de avance según el número de pasos y la sensación del terreno bajo las botas. El operador de radio emitió un breve mensaje preestablecido indicando que habían superado el arroyo previsto sin incidentes. En el puesto de mando, el mensaje se registró con una marca rápida de lápiz en la pizarra, mientras el oficial de operaciones continuaba revisando otros partes. En algún punto de ese avance, el grupo se desvió ligeramente de su rumbo teórico. No hubo un giro brusco, ni una orden errónea evidente, sino una serie de pequeños ajustes para esquivar árboles caídos y charcos de barro profundos. Cada pequeño rodeo alteró algunos grados la dirección general, y la patrulla terminó aproximándose más al norte de lo previsto en el mapa. La desviación no fue percibida como grave por nadie, porque el bosque apenas ofrecía referencias visuales para comprobarla. La segunda patrulla estadounidense, la de la sección de reconocimiento, encontró un obstáculo similar. El camino que figuraba como transitable en su mapa estaba bloqueado por restos de artillería y troncos.
El guía propuso seguir un trazado paralelo, apoyándose en una hilera de árboles más densos que indicaba, según recordaba, un antiguo límite de propiedad forestal. El jefe aceptó, anotó en una pequeña libreta un cambio de rumbo, pero no pudo comunicar de inmediato esa modificación al puesto de mando debido a la prioridad de silencio radiofónico en la fase inicial del movimiento. En la patrulla alemana, el jefe se encontró con sus propias dificultades. Una de las líneas telefónicas que debían comprobar discurría más cerca de lo esperado de una zona castigada por fuego de artillería y el cable aparecía seccionado en varios tramos. Al intentar seguir el trazado, la patrulla fue no solo hacia el punto marcado originalmente, sino ligeramente más al oeste, improvisando un nuevo tramo de ruta. El jefe lo asumió como parte de la realidad del momento, sin pensar que ese pequeño ajuste podría acercarlos demasiado a otros grupos que esa noche también caminaban entre las sombras. Pasada la 1 de la madrugada, el bosque ofrecía un silencio relativo. Solo se oían, a intervalos, detonaciones lejanas de artillería y alguna ráfaga aislada de ametralladora en sectores no relacionados. Las patrullas avanzaban con pausas frecuentes, agachándose cuando creían oír algo y retomando el paso cuando todo parecía seguir en calma. Cada detenido se vivía en gestos, una mano en alto, una respiración contenida, un ajuste rápido de la correa del arma. En algún momento cercano a las 1:40, las rutas de las 3 patrullas convergieron sobre un mismo espacio físico del bosque, aunque ninguno de los grupos lo supiera aún. La primera patrulla estadounidense, ligeramente desviada hacia el norte, se acercaba a un cruce de senderos donde la sección de reconocimiento, también desplazada, preveía pasar minutos más tarde. La patrulla alemana, retrasada al inicio, llegaba desde el este siguiendo la línea imaginaria de la antigua alambrada. En el mapa del batallón, aquel cruce apenas era una marca tenue en la realidad. Era un punto donde varias decisiones previas se acumulaban sin coordinación plena. La primera señal fue sonora. Un crujido de ramas, apenas perceptible, llegó a los oídos del jefe de la patrulla de la compañía central. Ordenó alto con la mano y los hombres se detuvieron, agachados entre los troncos. Durante unos segundos solo se oyó la propia respiración y el goteo de la lluvia desde las copas. Desde el lado opuesto, otro grupo también se había detenido al percibir sombras. Los alemanes, entrenados para acortar distancias en el bosque antes de abrir fuego, trataron de localizar el origen del ruido. El jefe de patrulla levantó la mano y gesticuló hacia la derecha, indicando a 2 de sus hombres que se desplazaran unos metros para tratar de envolver el posible contacto. El suelo blando amortiguaba las pisadas, pero las ramas secas seguían delatando cada movimiento. El operador de radio estadounidense se inclinó para apoyar el equipo contra el tronco de un árbol, evitando que el aparato se hundiera en el barro. Tenía órdenes de no transmitir hasta que el jefe le indicara que el contacto estaba confirmado. Mientras esperaba, repasaba mentalmente la contraseña y la respuesta, consciente de que cualquier encuentro cercano dependería de esas palabras. A pocos metros, otro hombre sujetaba una granada con la mano, con el seguro aún puesto, observando la oscuridad entre los troncos. En ese mismo instante, la patrulla de reconocimiento estadounidense se aproximaba desde un ángulo distinto. Su guía creía estar algo más al sur de lo que realmente estaba, de modo que interpretaba el sonido distante como posiblemente procedente del arroyo mencionado en la orden. El jefe de esta segunda patrulla, preocupado por no entrar en el campo de fuego de la artillería propia, decidió avanzar unos metros más hacia el oeste antes de girar. Ese movimiento lo llevó, sin saberlo, hacia la misma zona donde la primera patrulla esperaba en silencio. La patrulla alemana, por su parte, se había detenido también. El jefe escuchó un susurro que no reconoció como alemán. No pudo distinguir las palabras, pero percibió la cadencia de un idioma distinto. Consideró la posibilidad de que fueran prisioneros de trabajo o civiles rezagados, pero descartó pronto esa idea por la hora y el lugar. En muchos frentes de bosque durante la guerra, los procedimientos de identificación nocturna incluían desafíos verbales a corta distancia. En esa noche concreta, esos procedimientos se vieron entorpecidos por la superposición de rutas y el desconocimiento mutuo de las posiciones exactas. El jefe de la patrulla estadounidense decidió emitir un desafío en voz baja, confiando en que, si se trataba de otra unidad propia, la contraseña resolvería la duda.
Pronunció el alto reglamentario y la palabra correspondiente, con un tono controlado pero firme. La respuesta que llegó no fue en inglés ni correspondió a la clave esperada. El jefe alemán, al oír una voz repetida desde la oscuridad en un idioma hostil, optó por mantener el silencio unos segundos más, buscando una mejor posición. Uno de sus hombres, más nervioso, susurró una pregunta en alemán preguntando si disparaban. Ese susurro fue percibido, distorsionado por la niebla, por los estadounidenses, que identificaron con claridad fonética que no estaban ante una unidad propia. A partir de ese reconocimiento, el intercambio pasó de la duda a la acción. Los estadounidenses abrieron fuego en ráfagas cortas, dirigidas hacia las sombras de donde creían que habían venido los susurros. Los alemanes respondieron casi de inmediato con disparos igualmente breves, tratando de no revelar de forma clara la posición de su ametralladora. Las primeras balas recorrieron escasos metros, iluminadas solo por chispas al impactar en troncos y ramas. En el breve espacio entre los primeros disparos, la segunda patrulla estadounidense se encontró atrapada por la proximidad del tiroteo. Oían el fuego en ambas direcciones, pero sin ver destellos claros, porque la vegetación desviaba los fogonazos. El jefe de patrulla ordenó a sus hombres cuerpo a tierra, tratando de orientarse para no entrar en el eje del fuego cruzado. El operador de radio de esta segunda patrulla intentó establecer contacto, pero la mezcla de estática, ruido de disparos y la orden general de no saturar las frecuencias complicó la comunicación. El combate a corta distancia en un bosque de noche se caracteriza, según numerosos testimonios, por la imposibilidad de ver con claridad el rostro del enemigo. Solo se distinguen siluetas, destellos breves y el rastro de las balas al golpear las ramas. En esta acción concreta, las dos patrullas se encontraban a menos de 20 metros en algunos momentos, con los hombres disparando hacia formas oscuras o hacia la zona donde creían haber oído a alguien moverse. Las órdenes se reducían a monosílabos, gestos con la mano y movimientos instintivos para buscar coberturas más sólidas. La patrulla alemana había preparado, de camino, un par de granadas para una posible acción breve. Uno de los soldados, siguiendo sus procedimientos, lanzó una granada hacia el origen aproximado de los disparos. El artefacto explotó en el suelo blando, levantando barro y astillas, y causando heridas a dos hombres de la patrulla estadounidense que se encontraban a pocos metros. Desde el punto de vista de los alemanes, la explosión confirmó la presencia de un grupo enemigo significativo a muy corta distancia. En la primera patrulla estadounidense, el jefe intentó reorganizar a sus hombres alrededor de un tronco caído que ofrecía cierta protección. Gritó breves órdenes, señalando con la mano un flanco desde el que pensaba que quizá podían rodear a los atacantes. El operador de radio, protegido tras el tronco, preparó un mensaje corto para el batallón, consistente en la indicación de contacto cercano y una referencia aproximada tomada de memoria. Cuando pulsó para transmitir, la estática se mezcló con otra señal débil, fruto probablemente de un equipo similar en otra sección del frente. La sección de reconocimiento, aún agazapada, se encontró de pronto con proyectiles que atravesaban las ramas sobre sus cabezas. No eran disparos dirigidos contra ellos de forma consciente, sino balas que seguían trayectorias rectas entre los árboles, desviadas solo por la madera y las hojas. El jefe comprendió que estaba demasiado cerca del intercambio de fuego entre la primera patrulla y el grupo enemigo. Trató de desplazarse lateralmente con parte de sus hombres, arrastrándose en el barro para ganar unos metros sin que los destellos los delataran. El contacto duró minutos que se hicieron largos para quienes estaban allí, pero que en términos de cronología militar se consideran breves. Las ráfagas alternas consumieron cargadores con rapidez, y el mando de ambas partes tuvo que decidir si seguir arriesgando hombres o romper el contacto. En la patrulla alemana, el jefe optó por ejecutar lo previsto para esos casos: disparar una última serie de ráfagas, lanzar una bengala de señal breve para indicar su posición aproximada a la propia retaguardia y replegarse unos metros. No pretendía mantener un combate prolongado, sino cumplir con la misión de sondeo y regresar con la información básica. La bengala, al elevarse a través de las copas, iluminó durante unos segundos la zona con una luz pálida y temblorosa. Esa luz permitió a los estadounidenses ver únicamente siluetas fugaces, sombras que se movían entre árboles a pocos metros, pero sin detalle facial alguno. Al mismo tiempo, reveló también para los alemanes la proximidad de más figuras de las que esperaban,
sugiriendo que no estaban ante un simple grupo aislado. Ambos bandos interpretaron la brevedad de la iluminación como un aviso de que era imprudente seguir expuestos en ese espacio estrecho. La primera patrulla estadounidense se replegó algunos metros hacia el oeste, manteniendo fuego de cobertura. El jefe ordenó agruparse cerca de un talud natural, que ofrecía mejor protección contra los disparos procedentes del este. El operador de radio aprovechó un momento de relativa calma para transmitir el mensaje, añadiendo de memoria una referencia a un cruce de sendas que figuraba en las órdenes iniciales. En el puesto de mando, ese mensaje llegó con algunos segundos de retraso y ruido, pero fue suficiente para que el oficial de operaciones marcara en el mapa una zona de contacto. La patrulla alemana realizó también su repliegue, retrocediendo por el mismo sendero por el que había avanzado. Durante el movimiento, un soldado resultó herido por un disparo que atravesó la corteza de un árbol y desvió su trayectoria. Los demás lo arrastraron algunos metros hasta cubrirlo tras un tronco caído, intentando improvisar un vendaje básico con el material de primeros auxilios que llevaban. El jefe tomó nota mental del número de hombres heridos y del tiempo aproximado del contacto, consciente de que tendría que reflejarlo más tarde en un informe formal. La sección de reconocimiento estadounidense, al percibir el repliegue parcial de los disparos y el descenso del fuego, inició un desplazamiento lento para apartarse de la línea directa del combate. No pretendían explotar el contacto, porque su misión principal era la observación. El jefe tomó la decisión de priorizar el retorno con la información disponible sobre dirección y número aproximado de enemigos. En su mente, pesaba la instrucción recibida sobre la importancia de no comprometer en exceso a unidades especializadas de reconocimiento en acciones prolongadas. Para quienes quedaron unos minutos más en el cruce de senderos, el bosque volvió a un silencio pesado. Solo se oían gemidos de algún herido, el chasquido de ramas al ser pisadas con más calma y el goteo constante de agua desde las hojas. Los hombres se contaban unos a otros, palpándose hombros y cascos en la oscuridad para asegurarse de que nadie faltaba sin saberlo. El operador de radio comprobaba una y otra vez el cableado del equipo, preocupado por la humedad que podía inutilizarlo en el momento menos oportuno. En la práctica, la acción había enfrentado a dos pequeños grupos enemigos a muy corta distancia, sin que ninguno lograra ver con claridad el rostro del contrario. Los disparos se habían cruzado entre sombras y la identificación se había basado en voces, tipos de casco percibidos de reojo y procedencia del fuego. Las bajas fueron relativamente reducidas en comparación con otras jornadas de la batalla, pero concentradas en un espacio mínimo. La patrulla estadounidense sufrió varios heridos y al menos un muerto. La alemana también, según los informes posteriores, al amanecer. Cuando el bosque adquirió un tono gris uniforme, se autorizó el envío de pequeños grupos para comprobar el terreno en torno al cruce de caminos. Los estadounidenses avanzaron con cuidado, esperando posibles trampas explosivas o fuego residual. Encontraron, entre árboles salpicados de agujeros de bala, restos de equipo, manchas de sangre y casquillos de ambos tipos. En una de las raíces expuestas, un casco alemán con la pintura desconchada descansaba junto a una cantimplora estadounidense caída. Los cuerpos identificables se recogieron y evacuaron hacia la retaguardia. En el lado estadounidense, se registraron los efectos personales del caído, se guardaron en bolsas de tela y se etiquetaron con el número correspondiente a su unidad. En el lado alemán, prácticas similares se llevaban a cabo con medios más precarios, a menudo con menos formularios, pero con un cuidado parecido por dejar constancia del nombre y la procedencia. En ambos casos, la acción se incorporó al flujo habitual de la guerra: parte de bajas, informe, archivo. En el puesto de mando estadounidense, el oficial de operaciones redactó un breve resumen para el escalón superior. En él describía contacto breve con una patrulla enemiga en las proximidades de cruce de sendas, fuego a corta distancia, varias bajas propias y enemigas desconocidas, enemigo replegado hacia el este. No había espacio ni tiempo para detallar cada movimiento o cada decisión de la noche, solo para dejar constancia de lo esencial. El informe se unió a muchos otros de contenido parecido que, en conjunto, ofrecían una imagen fragmentaria de la lucha en el bosque. En el lado alemán, el jefe de patrulla escribió, probablemente en un horario similar, su propia versión del contacto. Indicó el número de hombres que habían participado,
la duración estimada del enfrentamiento, el uso de granadas y la impresión subjetiva de que el enemigo operaba en grupos algo mayores de lo esperado. Su informe debía servir para ajustar la idea que el mando tenía sobre la densidad de las fuerzas opositoras en aquel sector. Señaló también que la visibilidad había sido tan limitada que nunca llegó a distinguir con claridad las caras de los hombres a los que disparaba. En términos operativos, la acción no cambió el rumbo de la batalla en el bosque de Hürtgen. El frente siguió prácticamente en el mismo lugar. El avance continuó midiendo su progreso en metros o en la toma de alguna cota limitada. Las órdenes generales no se modificaron de manera drástica por ese episodio concreto. Sin embargo, a nivel de unidad sí se introdujeron pequeños ajustes que reflejaban la preocupación por las circunstancias de aquel contacto. En el batallón estadounidense se reforzaron las instrucciones para evitar la superposición de rutas de patrulla sin coordinación explícita. Se insistió en la necesidad de revisar conjuntamente, entre el oficial de operaciones y los mandos de las unidades adjuntas, cualquier cambio de itinerario basado en mapas distintos. Se recomendó también la utilización más sistemática de referencias físicas comprobadas durante el día, como árboles marcados o restos de construcciones, en lugar de confiar únicamente en puntos poco definidos. El operador de radio, en sus notas, añadió una observación propia sobre la dificultad de transmitir desde ciertas depresiones del terreno, lo que influyó en la elección posterior de puntos de control. En el lado alemán, la patrulla nocturna sirvió para confirmar que el enemigo seguía utilizando pequeñas unidades avanzadas en el bosque, incluso cuando las condiciones eran especialmente desfavorables. Los mandos de compañía ajustaron el despliegue de sus puestos de escucha y algunos de sus campos de minas, tratando de cerrar posibles huecos. La experiencia reforzó también la idea de que los contactos nocturnos en aquel entorno casi nunca permitían una identificación visual clara del adversario. Eso llevó a una prudencia renovada a la hora de interpretar ruidos y sombras, para evitar gastar munición en intercambios de fuego ineficaces. Con el paso de los días, la acción de esa noche se diluyó en la serie de combates sin nombre propio que caracterizaron la campaña del bosque. Los hombres que participaron en ella siguieron con sus tareas: montar guardias, cavar posiciones, cargar cajas de munición, rellenar formularios de racionamiento, reparar radios. El frío se intensificó. La lluvia se mezcló con nieve húmeda y las rutas de patrulla se adaptaron, una y otra vez, a la combinación cambiante de barro, hielo y fuego enemigo. Las listas de bajas crecían en los tablones de anuncio de las unidades y nuevos reemplazos llegaban con poca experiencia para ocupar huecos. A nivel individual, algunos de los participantes recordaron durante años la sensación de aquella noche. No tanto los disparos en sí, que se parecían a tantos otros, sino la conciencia de haber estado a pocos metros de hombres cuyas caras nunca vieron. Recordaban los destellos breves entre los árboles, el olor a pólvora húmeda y el sabor del barro que se pegaba a la boca cuando caían cuerpo a tierra. En algunos casos, anotaron esos recuerdos en cuadernos privados o los mencionaron en entrevistas tardías, pero casi siempre como una anécdota más entre muchas. En los archivos militares, la acción quedó registrada en unos pocos folios mecanografiados y en marcas de lápiz sobre mapas que, con el tiempo, se desdibujaron. El cruce de senderos no recibió ningún nombre oficial, no se convirtió en una referencia famosa en los relatos de la batalla. El episodio no generó grandes condecoraciones ni menciones destacadas en historias generales de la campaña. Su huella quedó reducida a cifras y a frases breves que hablaban de contacto con patrulla enemiga y fuego a corta distancia. Décadas más tarde, cuando historiadores y aficionados empezaron a revisar en detalle la batalla del bosque de Hürtgen, algunos de estos informes menores llamaron la atención por su carácter ilustrativo. Mostraban de forma concreta lo que muchas obras describían en términos generales: un conflicto donde la niebla, los árboles y la noche condicionaban más que las grandes órdenes estratégicas. Episodios como el de aquel cruce de sendas ayudaban a entender cómo, en un espacio limitado, innumerables pequeños contactos configuraron la experiencia de guerra de miles de soldados. Cada patrulla, cada intercambio de disparos casi a ciegas, componía una parte de la realidad cotidiana del frente. En el terreno, el bosque se regeneró con el tiempo, los cráteres se llenaron parcialmente, nuevos árboles crecieron donde antes hubo claros usados como puntos de reunión o evacuación.
Algunos restos de metal, casquillos y fragmentos de equipo siguieron apareciendo durante años, descubiertos por trabajadores forestales o senderistas. En ocasiones, equipos de búsqueda localizaron restos humanos que todavía no habían sido recuperados, recordando que no todos regresaron ni fueron registrados de forma completa. Para las instituciones militares, la lección de aquella noche se integró con otras muchas sobre combate nocturno, coordinación de patrullas y uso de contraseñas. En manuales posteriores, se subrayó la necesidad de unificar procedimientos de identificación y de mejorar el enlace entre unidades que compartían sectores contiguos. La experiencia de los bosques de Europa, incluidos episodios como este, influyó en ajustes doctrinales relacionados con el combate en terreno boscoso. No se mencionaba cada caso concreto, pero sí se recogía la suma de situaciones en las que pequeños errores de coordinación habían incrementado riesgos para unidades ya expuestas. En la memoria colectiva, sin embargo, el protagonismo de la guerra quedó reservado a grandes batallas y nombres más conocidos. Las patrullas que se encontraron a pocos metros sin ver los rostros del enemigo quedaron en un segundo plano, como parte de un trasfondo apenas esbozado en los relatos generales. Los hombres que aquella noche caminaron entre árboles, cargaron radios, ajustaron vendas o anotaron coordenadas hicieron su trabajo dentro de un sistema que les pedía información, resistencia y disciplina. Sus decisiones, sus pausas y sus improvisaciones no alteraron el curso global del conflicto, pero determinaron de forma directa quién regresó y quién quedó tendido en el barro. Hoy, al revisar esos informes y mapas conservados, se puede reconstruir, con cierto margen de incertidumbre, el desarrollo de la acción. No se conocen todos los nombres, ni todas las frases exactas que se intercambiaron, ni la secuencia precisa de cada disparo. Lo que sí queda claro es que en el bosque de Hurtgen, como en otros frentes boscosos de la Segunda Guerra Mundial, muchas veces la guerra se redujo a sombras contra sombras, separadas por unos pocos metros y un margen mínimo de percepción. En esa escala, la historia de una noche concreta muestra hasta qué punto la combinación de terreno, órdenes, rutinas y pequeñas decisiones configuró encuentros en los que casi nadie vio con claridad el rostro del otro.